El Templo de Jerusalén fue el lugar más sagrado para la fe judía durante siglos, que reunía a toda la población, durante las festividades anuales, la coronación y consagración de sus reyes, y en los tiempos de guerra, los unía en oración y lamentos en busca de ayuda. Esta edificación fue testigo de innumerables eventos llevados a cabo por personajes legendarios, que fueron claves para moldear la historia oriental y occidental, que en la actualidad conocemos. En los escritos hebreos, se le menciona con el término Ekal, que denota una residencia real o un palacio. Pero cuando se le utiliza para referirse al Templo de Jerusalén, se le añaden las 4 letras que conforman el nombre sagrado de Dios, que en ocasiones es calificado con el término Kedesh, que significa santo. A continuación, veremos los principales acontecimientos que llevaron a la edificación del primer y segundo templo en la ciudad de Jerusalén, además de los hechos históricos que condujeron a su inevitable destrucción, que hasta hoy día se sigue conmemorando dentro del judaísmo. El Templo de Salomón. Antes de la construcción del templo, el tabernáculo del testimonio era considerado como la morada de Dios, durante el éxodo en el desierto, y la entrada a la tierra de Canaán, por casi 480 años. La idea de construir un templo en Jerusalén la tuvo el rey David, cuando le arrebató el territorio a los jebuseos, y vio la necesidad de construirle un santuario permanente al Arca de la Alianza, que simbolizaba la presencia de Dios entre el pueblo, e incluso la mayoría le atribuye la autoría de los planos originales. Pero habría de ser su hijo Salomón el que la llevara a término, por las continuas guerras y el derramamiento de sangre, que hubo durante el reinado de David, que le impedía ser el dirigente de tan sagrada obra. Por ello, reunió la mayor parte de los materiales necesarios para este fin, llegando a alcanzar la suma de 100.000 talentos de oro, y 1.000.000 de talentos de plata según el primer libro de Crónicas en su capítulo 22 y verso 14, a lo cual añadió 3.000 talentos de oro, y 7.000 de plata de su propia fortuna. Los príncipes del pueblo aportaron 5.000 talentos de oro, 10.000 dáricos de oro, y 10.000 talentos de plata. El total vino a ser de 108.000 talentos de oro, 10.000 dáricos de oro, y 1.017.000 talentos de plata. David se había enriquecido mediante los botines de sus conquistas, y los tributos que le pagaban los pueblos que había sometido. De esta manera, pudo poner a disposición de su hijo Salomón, metales de gran precio que le serían más que suficientes para la construcción del templo. El edificio comenzó a ser edificado en el 4º año del reinado de Salomón, en el año 960 a.C., y fue acabado 7 años y 6 meses después, según Primera de Reyes capítulo 6 y verso 38. La alianza de Salomón con Hiram, rey de Tiro, le facilitó las maderas del Líbano, y la mano de obra de los artesanos fenicios, que sería muy importante en la fundición de los metales en la estructura, y el mobiliario sagrado. Salomón empleó a 30.000 israelitas, que iban a trabajar al Líbano por turnos de 10.000 cada mes. Entre los descendientes de los cananeos que aún quedaban en el país, el rey hizo un reclutamiento forzoso de 150.000 hombres. Había 550 jefes de obra, y 3.300 capataces, de ellos, 3.600 eran cananeos y 250 israelitas. El templo fue erigido sobre la colina de Moria, sobre el emplazamiento de la era de Ornán el Jebuseo, en la región de Jerusalén que conquistó el rey David. La estructura del templo reproduciría la del tabernáculo, pero sus dimensiones eran el doble y la decoración más lujosa, ya que el interior medía 26 metros de largo por 10 de anchura, y 14 de altura. Los muros estaban hechos de piedras talladas en las canteras, el suelo estaba hecho con planchas de madera de ciprés, y las paredes fueron recubiertas de cedro, al igual que de oro del suelo al techo. Sobre las paredes se esculpieron querubines, palmeras y flores. El lugar santísimo era un cubo de 10 metros, a diferencia de los 5 que medía en el tabernáculo. El Arca de la Alianza se hallaba en el lugar santísimo, bajo las alas de 2 gigantescos querubines hechos de madera de olivo, y recubiertos de oro. Cada uno de ellos medía 4,5 metros de altura, y el largo de cada una de sus alas medía 2 metros con 25 centímetros. Las alas exteriores de los querubines tocaban los muros, y las otras 2 se unían sobre el arca, que estaba en el centro, y por encima del propiciatorio, que era la tapa, tenía a los 2 querubines que lo contemplaban, y una pared de madera de cedro, recubierto de oro por los 2 lados, separaba el lugar santo del Santísimo. Había una puerta de 2 hojas de madera de olivo, adornada de palmeras, flores, y querubines, recubierta de oro que permitía el paso, y un velo parecido al del tabernáculo la recubría. El lugar santo medía 19 metros de largo,
10 de ancho y 14 de alto. Los muros tenían ventanas anchas en su interior y estrechas en su exterior, probablemente cerca del techo. El altar del incienso no era de madera de acacia, como en el tabernáculo, sino de cedro recubierto de oro. Este altar se utilizaba para el lugar santísimo, pero se hallaba en el lugar santo, delante del velo de separación, por cuanto el sumo sacerdote debía ofrecer el incienso cada día, ya que solo una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Había no solo un candelero de oro para iluminar el interior, sino 10, de la misma manera, en lugar de una, habían 10 mesas de la proposición, por lo que es indudable, que los panes de la proposición solo se ponían sobre una mesa, de la misma manera que solo se usaba un candelero cada vez. Las puertas que daban acceso al lugar santo desde el exterior, eran de ciprés, y había un edificio de 3 pisos que se apoyaba contra la parte trasera del templo y sus 2 laterales. El pórtico de Salomón delante de la entrada principal, medía 5 metros de ancho, y 9 de largo. A cada lado se levantaban 2 columnas de bronce, llamadas Boaz y Jaquín, de 9 metros de altura cada una, ricamente decoradas en bronce, y sus nombres podrían deberse a uno de los salmos de su padre David, en donde manifestaba la perpetuidad de su reino por medio de la soberanía de Dios. El templo tenía 2 atrios, el interior elevado, reservado a los sacerdotes, y el gran patio exterior, para el pueblo. Ambos estaban separados por la misma diferencia de nivel entre ellos, y por un muro bajo, hecho de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. El altar de bronce para los holocaustos se hallaba en el atrio de los sacerdotes, con un tamaño 4 veces mayor que al del tabernáculo. También en este atrio interior se hallaba la fuente de bronce, para las abluciones de los sacerdotes, junto con otras 10 fuentes del mismo metal, destinadas para lavar los objetos empleados en los sacrificios. El pueblo se quedaba en el gran atrio exterior, pavimentado y rodeado de un muro con numerosas puertas. Luego de los primeros años de gloria y prosperidad del reino de Israel, la idolatría entró en el palacio real y por ende en la ciudad, haciendo estragos en la vida del rey y de sus sucesores, quienes permitieron la adoración a distintas deidades extranjeras. Estos eventos comienzan a mediados del reinado de Salomón, lo cual provoca la división de las tribus, creando de esta manera, el reino del norte que conservó el nombre de Israel con 10 tribus bajo su dominio, y el reino del sur que se quedó con la tribu de Judá, de la cual adoptó el nombre junto con la tribu de Leví. De aquí se desprenden varios conflictos entre los 2 nuevos reinos, que sostuvieron guerras constantes e ideologías religiosas que iban en contra de la ley mosaica. Lo cierto es que la jurisdicción del templo, la tenía el reino de Judá, que no supo mantenerlo a flote de acuerdo a las leyes hebreas, ya que por la negligencia de sus reyes, el templo fue profanado y atracado en varias ocasiones. Uno de estos atracos, ocurrió durante el reinado de Roboam, el sucesor de Salomón, que a raíz de su inmadurez en el trono, no pudo lidiar con las constantes embestidas del ejército egipcio, que despojó al templo de los escudos de oro, que Salomón había mandado a fabricar para los soldados que custodiaban el pórtico, y de muchos otros objetos. Una de las profanaciones mejor registradas, fue la del rey Manasés, que introdujo estatuas del dios Baal, la diosa Astarte, y de muchas otras deidades astrales, para rendirles culto en el atrio, y lugar santo del templo, mas no en el Santísimo. Pero algunos reyes de Judá, entre los cuales se destaca Ezequías y Josías, realizaron varias reformas en la ley del pueblo, para que éste dejara a un lado la idolatría, y escapara del castigo de Dios, que ya había caído sobre el vecino reino de Israel en el norte, que fue llevado cautivo por el rey Sargón II de Asiria, en el año 722. Lo cierto, es que muy poco les duró tales reformas, ya que sus últimos sucesores en el trono, se volvieron nuevamente a las injusticias e impurezas religiosas de sus antepasados, a lo cual los profetas Isaías y Jeremías, predijeron la inminente desolación de la ciudad. La destrucción del primer templo. En el año 597 a.C., durante el reinado de Eliaquim en Judá, el rey Nabucodonosor II de Babilonia, invadió Jerusalén por primera vez, para saquearla y llevar a parte del pueblo cautivo a la capital del imperio, entre los cuales estaba el profeta Daniel y varios príncipes de la ciudad, dando inicio a la primera diáspora hebrea, y dejando en claro la condición de vasallos que ahora adquiría el reino. La situación se complicó cuando el rey Eliaquim decidió rebelarse ante el dominio de Babilonia, lo que le costó la vida en el asedio que sufrió la ciudad, a manos de varias provincias de la zona, por órdenes de Nabucodonosor. Tras su muerte, el trono fue ocupado por su hijo el príncipe Joaquín, quien luego de 3 meses de reinado, es llevado cautivo junto a gran parte del pueblo, entre ellos el profeta Ezequiel, a la capital caldea en donde moriría.
por orden del rey de Babilonia, Sedequías tío de Joaquín, es nombrado como el nuevo rey vasallo, a lo que desde un principio estaba decidido hacer, jurándolo en el nombre de Dios, hasta que en el 4º año de su reinado, fue visitado en Jerusalén por representantes de los reinos vecinos, para proponer una conspiración contra Nabucodonosor. En aquel momento, el profeta Jeremías se opuso ferozmente a este plan, e insistió en que Dios era quien había entregado a estas naciones al rey babilonio, y cualquiera que intentara rebelarse a este gobierno, moriría. El profeta incluso utilizó un yugo de madera sobre sus hombros, para dramatizar su mensaje ante el pueblo. Aún así, Sedequías viajó a Babilonia, quizás convocado por Nabucodonosor, pero aparentemente logró desviar las sospechas sobre la conspiración. Finalmente, entre el 7º y el 8º año de su reinado, el rey de Judá se alió con Egipto para hacerle la guerra a Babilonia. Esto desató la ira definitiva tanto de Dios, como de Nabucodonosor, que en el año 587 a.C., marchó con un ejército comandado por su general Nebuzaradán, hacia Jerusalén por tercera vez con un fuerte armamento de asedio, no solo para traer cautivo al resto del pueblo, sino para destruir y saquear el templo, y quemar la ciudad por completo. Durante el asedio, Sedequías fue capturado junto a sus hijos cuando intentaban escapar por un túnel secreto debajo del templo. Luego Nabucodonosor lo obligó a presenciar la muerte de sus hijos, para luego sacarle los ojos, y dejarlo morir solo en el cautiverio. El rey babilonio llevó consigo los tesoros y utensilios sagrados del santuario, las columnas de bronce del pórtico que fueron quebradas, y la infraestructura interna cubierta de oro, mas no el arca de la alianza, que desde ese entonces no ha sido encontrado. Se dice que el profeta Jeremías fue testigo de estos eventos, e incluso que fue él quien escondió el arca junto a unos sacerdotes al sureste del reino, pero esto es solamente una especulación, por lo que decidió quedarse en lo que quedaba de la ciudad, para ayudar a los refugiados y heridos, que habían sobrevivido. Así fue como el primer templo llegó a su fin, después de casi 373 años desde la colocación de sus cimientos, y 366 años desde la dedicación del rey Salomón, en presencia del antiguo reino unificado de Israel. El templo de Zorobabel. En el año 538 a.C., tras un tiempo de cautiverio, y respaldados por el edicto del rey Ciro II, soberano de los babilonios y medo-persas, los primeros judíos repatriados iniciaron la reconstrucción del segundo templo en Jerusalén, el segundo año después del retorno del exilio, del 536 a la primavera del 516 a.C. Aunque tuvieron que interrumpir las obras muy pronto para recomenzarlas bajo el liderazgo de Zorobabel, quien salió desde la orilla del Éufrates con 42.360 personas, en un viaje de 4 meses aproximadamente, en el año sexto del reinado de Darío el Persa, a pesar de la oposición de algunos samaritanos al norte de la ciudad, cuando se les impidió participar en la construcción. Durante ese periodo, se da la intervención del sacerdote Esdras, el constructor Nehemías, y de los profetas, Ageo, Zacarías, y Malaquías, quienes profetizaron a favor de la obra del templo, y la pronta restauración del servicio sacerdotal. Es muy poco lo que sabemos acerca de este templo, se cree que tenía 28 metros de anchura y otros tantos de altura. No se hace mención de la longitud, las dimensiones de las partes del templo no se indican, pero aún así, el nuevo edificio seguía las líneas básicas del templo de Salomón, pero sin su esplendor, teniendo en cuenta que su infraestructura se vio afectada por las órdenes de los descendientes del rey Histaspes en el trono de Persia. Se emplearon cedros del Líbano y metales preciosos, ofrecidos voluntariamente por el pueblo, muy parecido a lo ocurrido en el Éxodo para la fabricación del tabernáculo, además de contar con la financiación persa. Se habían recuperado numerosos utensilios del templo de Salomón según Esdras 1:7, y también se recubrieron con oro las paredes internas. Al igual que con el primer santuario, se dividía en el lugar santísimo y lugar santo, indudablemente separados por un velo. Sin embargo, el lugar santísimo estaba vacío, por cuanto el arca había desaparecido durante la invasión de los babilonios. En el lugar santo se hallaba el altar del incienso, y al igual que en la época del tabernáculo, solo un candelero de oro y una sola mesa para los panes de la proposición. Las cámaras exteriores estaban unidas a la edificación, y rodeaban los atrios. Había también una fuente de bronce y un altar para los holocaustos, que en este caso estaba hecho de piedras y no de bronce, y una especie de barandilla de madera, que era la que separaba el atrio de los sacerdotes, del atrio exterior, y tenía portones muy simples para cerrar el templo y los atrios. Según el libro del sacerdote Esdras, cuando los constructores colocaron los primeros cimientos del templo, se le ordenó a todos los levitas hijos de Asaf mayores de 20 años,
que eran los cantores y artistas del pueblo, portar sus vestimentas sacerdotales y llevar consigo trompetas para elevarle alabanzas a Dios, en los que también estaban presentes muchos de los sacerdotes de los levitas y jefes de las casas paternas más grandes, ancianos que presenciaron los últimos días del primer templo, que al ver los primeros cimientos del segundo, empezaron a llorar en voz alta, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. A tal punto que no pudieron distinguir entre el clamor de los gritos de gozo y los lamentos a causa de la nostalgia. Pero el santuario nuevamente sería profanado y usurpado, en esta ocasión por el rey Antíoco IV Epífanes, que entrando en él, se apoderó del candelabro de 7 brazos, del altar de oro, y de todos los utensilios sagrados, en el año 168 a.C. Un año más tarde lo profanó de nuevo, instalando la famosa abominación desoladora profetizada en Daniel 8:11, es decir, una estatua del Júpiter olímpico, o sea el dios Zeus, y manchando severamente el altar del holocausto, con el sacrificio de un cerdo. Por estas profanaciones, el sacrificio diario quedó suspendido, y no fue hasta 3 años después, luego de la derrota de las tropas griegas que fueron emboscadas en Jerusalén, por los judíos a finales del año 164, el templo fue purificado por el triunfante Judas Macabeo en la gran fiesta del Hanukkah, y reforzando la ciudad con fuertes murallas, para convertirla en una verdadera fortaleza. De manera, que a los soldados romanos de Pompeyo, les costó 3 meses de asedio tomarla en el año 63 a.C., pero el general romano, a diferencia de los anteriores líderes militares, no tomó nada del lugar santo, en una muestra de respeto por la religión de los vencidos. El templo de Herodes. En realidad no fue una construcción desde cero, sino una remodelación del templo de Zorobabel, que consistió en derribar ciertas partes para una expansión, ordenadas por Herodes el Grande, rey de Judea, a finales del siglo I a.C. El nuevo santuario sobrepasó la belleza del anterior, que estuvo de pie durante 5 siglos. Flavio Josefo, que lo conocía bien, lo describe detalladamente en sus obras, Antigüedades, y la Guerra de los Judíos, aunque también se ofrecen datos en la Mishne judía. Herodes lo construyó para ganarse el favor de sus nuevos súbditos, pero antes de derribar parte del santuario antiguo, hizo preparar los materiales necesarios, ya que algunos sacerdotes temían que al derribarlo, no lo volviera a construir por la magnitud de la obra, que fue considerada como una de las más grandes y magníficas de su época. Por ello los trabajos del recinto sagrado se iniciaron en el año 25, y el edificio del templo entre el año 20 y 19 a.C. En este caso, la financiación de esta construcción, vino de las arcas reales y de los despojos arrebatados a los ejércitos extranjeros, los cuales de cierta manera ofrendó Herodes, sumando a ellos todo lo que le arrancó a los propios árabes, en sus campañas militares. Asignó a los sacerdotes la tarea de construir la parte en la que solo ellos tenían derecho a entrar, o sea el atrio interior. 1 año y medio más tarde, habían finalizado, aunque otros obreros tardaron 8 años en construir los pórticos ornamentados. La estructura ocupaba 2 veces más espacio que el templo anterior. La parte principal estaba hecha de bloques de piedra de mármol, que tenía la misma longitud y anchura que en la época de Salomón, pero la altura era de 18 metros en lugar de 14, sin contar la sala superior que se le añadió. El edificio contenía la cámara principal del lugar santísimo y uno para el lugar santo, como en las etapas anteriores, separados por un velo que tenía un grosor de 10 centímetros, que estaba vacío, según Flavio Josefo. Fue el mismo velo, que se rasgó por la mitad de arriba hacia abajo, tras la muerte de Jesús en el Gólgota, narrado en el Evangelio de Mateo capítulo 27 y verso 51. En el lugar santo, había un altar de oro para el incienso, una mesa de oro para los panes de la proposición, y un candelero de oro. Un gran pórtico oriental llevaba a la puerta del lugar santo, de madera dorada y con 4 hojas, delante de ella había un velo de lino fino, mezclado de azul, púrpura y carmesí. Una enorme vid de oro puro, con grandes uvas decoraba el interior del pórtico, y la parte trasera del templo y los 2 laterales, estaban rodeados de un edificio suplementario de una altura de 18 metros, que albergaba 48 cámaras. Este anexo tenía asimismo 2 salas, una de ellas tenía una escalera de caracol, y la longitud exterior de este anexo era de 46 metros, y su anchura de 25. Encima del lugar santo y del Santísimo había estancias, y delante de la fachada había un pórtico de 46 metros de largo y 11 de ancho, encima de la cual Herodes hizo poner un águila de oro, que se cree fue para contentar a sus amistades romanas. 12 peldaños descendían del pórtico del lugar santo al atrio de los sacerdotes, que rodeaba al edificio sagrado.
En este patio se hallaba el altar para los holocaustos, con una altura de 7 metros, su base era un cuadrado de 23 metros de lado, que estaba provisto de una rampa de acceso. En el patio también había una fuente común, en lugar del mar de bronce de los santuarios anteriores, y un muro de alrededor de medio metro de espesor, cerraba el atrio de los sacerdotes. Había además un gran atrio que lo rodeaba, 2 veces más grande que el del antiguo templo, todo circundado por un muro de 11 metros y medio, en donde se alineaban las cámaras de almacenamiento. Delante de los muros, se levantaba un pórtico llamado la Puerta de Nicanor, que miraba a los 2 lados del templo, que estaban separados por un muro en la parte oriental, que constituía el atrio de Israel, donde solo podían entrar los varones judíos, y la parte de abajo, era el atrio de las mujeres judías, al cual se llegaba por medio de 15 escalones, totalmente prohibido a los extranjeros. Unas murallas separaban este atrio del exterior, llamado también el atrio de los gentiles o extranjeros, que estaba rodeado de magníficos pórticos, en donde habían inscripciones mediante las cuales se les prohibía a los gentiles, bajo pena de muerte, entrar en los otros atrios. La Torre Antonia ocupaba el ángulo noroeste del atrio exterior, y desde lo alto de sus fortificaciones se podían vigilar los edificios sagrados. El triple muro de separación estaba atravesado por 9 puertas, recubiertas de oro y plata semejantes a torres, entre las que estaba la hermosa, mencionada en el libro de los Hechos. Según Josefo, el perímetro enlosado era de 1.21 kilómetros, y sus pórticos estaban cubiertos de cedro tallado. El pórtico que iba a lo largo del muro oriental era considerado un resto del primer templo, y llevaba el nombre de Salomón. Cerca del atrio de los gentiles, era donde se instalaban los cambistas y vendedores con el permiso correspondiente, cerca del pórtico real, en la que Jesús lo sacaría más adelante, por convertirlo en una especie de mercado. A pesar de que este templo no contaba con el esplendor y las magníficas decoraciones que el primero tuvo, había una profecía en los escritos de Ageo, en la cual se dice que este nuevo santuario sería lleno con una mayor gloria que la que tuvo la edificación de Salomón, que para las ramificaciones católicas y cristianas, tuvo cumplimiento en la primera ocasión que Jesús entró al templo, ya sea el día de su presentación, o bien podría ser la purificación del templo. Lo cierto es que Jesús visitó en varias ocasiones el santuario de Jerusalén durante su ministerio. La destrucción del segundo templo. En el año 66 después de Cristo, la población judía se rebela nuevamente contra el Imperio Romano, pero no es hasta 4 años más tarde, entre el mes de marzo y septiembre del año 70, que las 4 legiones romanas bajo el mando del general Tito, y del reciente gobierno del emperador Vespasiano, recuperaron y destruyeron gran parte de la ciudad de Jerusalén, y del segundo templo. Las legiones estaban conformadas por casi 60.000 soldados, que estaban dispuestos a franquear de una vez por todas los muros de Jerusalén, y la torre de Antonia que fue la fortaleza del rey Herodes. El general Tito antes del asedio, exhortó a los judíos para que rindiesen la ciudad a fin de salvar sus propias vidas, e incluso le encargó a Flavio Josefo que les hablara en su lengua materna, pensando que los judíos atenderían mejor a un hombre de su misma nación. Pero esto solo empeoró la situación, ya que reprocharon la actitud de Josefo, considerándolo un traidor. A continuación, Tito cercó la ciudad con estacas puntiagudas, eliminando la posibilidad de escapar o desplazarse en los muros, por el miedo y la desesperación en la que estaba sumergido el pueblo. Durante el asedio, se dice que algunos judíos incendiaron una parte del pórtico que comunicaba al templo con la fortaleza herodiana, para evitar que los romanos pusieran un solo pie en el santuario. Pero a pesar de la prohibición de Tito que quería preservar el templo, cuentan los relatos judíos, que un soldado romano le prendió fuego al velo principal del lugar santo, al lanzar una flecha con punta de fuego, que llegó a entrar en una de las pocas ventanillas que tenía la cámara principal. Aunque hay algunos que piensan que la frustración y la rabia de los romanos fue lo que realmente los empujó a destruir el santuario, dado que las revueltas judías llevaban décadas siendo un verdadero dolor de cabeza para sus gobernantes, quienes fracasaron en apaciguarlos, independientemente de que fueran judíos o extranjeros. Al querer imponerles nuevas leyes religiosas imperiales, tributos altos, y la nueva modalidad de los emperadores, quienes se autoproclamaban como deidades, dignas de recibir la adoración de los pueblos monoteístas. Entre las leyendas judías, se cuenta la historia de un sacerdote, que al ver la inevitable masacre que se desataría dentro de los perímetros del templo, mirando hacia el cielo, dio gritos pidiéndole perdón a Dios en representación del sacerdocio levítico, por no haber sido buenos custodios de su santa morada, a lo que procedió a lanzar las llaves del pórtico principal al cielo, y se dice que en medio de una espesa nube salió una mano para tomarlas.
Los relatos históricos indican que no solo el templo judío fue destruido, sino también toda la ciudad baja de Jerusalén. Josefo en sus relatos, afirma que la masacre de judíos fue tal, que la sangre de los cadáveres llegaba a la altura de las cerraduras de los caballos, y corría hasta llegar a la ciudad de Jericó, ya que afirma que murieron más de 1 millón de judíos de toda clase en ese día. Ante tal escenario, Tito no arrasó totalmente las torres, como la torre de Fasael, ahora erróneamente llamada la Torre de David, y algunas otras torres de la fortaleza de Herodes, conservándolas como memorial de la ciudad, algo que Flavio denominó como la fortuna del conquistador, aunque hay otros relatos que muestran al general pronunciando la siguiente frase: Dios ha sido el que expulsó a los judíos de estas defensas. El Midrash Rabba hebreo relata un episodio similar relacionado con la destrucción de la ciudad, según el cual el rabino Yohanan ben Zakkai, durante el sitio romano, le pidió a las legiones que perdonaran las puertas más occidentales de la ciudad que conducen a la región de Lod, que sería arrasada poco después por el propio emperador Vespasiano. Cuando finalmente se tomó la ciudad, los auxiliares árabes que habían luchado junto a los romanos bajo el mando de su general Fanjar, también evitaron que la muralla más occidental fuera destruida, que en la actualidad se conoce como el Muro de los Lamentos. Para algunos judíos, es la parte más sagrada que queda del edificio, por su aproximación al área en donde se ubicaba el lugar santísimo, dado que también quedaron en pie, el muro oriental y el muro sur, y creen que el muro occidental aún posee restos de la antigua edificación de Salomón, que de ser así, tendría aproximadamente 3 milenios de estar en sus cimientos. El hecho de que estos muros hayan sobrevivido a la devastación, ha simbolizado para los judíos, la alianza perpetua de Dios con la nación hebrea. De esta manera, se da la destrucción del segundo templo, luego de casi 585 años desde que el gobernador Zorobabel iniciara su reconstrucción, apoyado por el pueblo que retornó del cautiverio. La segunda diáspora judía. Parte de los judíos que se salvaron, escaparon por medio de túneles subterráneos, mientras que otros se dirigieron a los lugares altos de la ciudad para resistir. Esta defensa detuvo el avance romano debido a que los atacantes tuvieron que construir torres de asedio, para asaltar a los que aún se defendían. La ciudad estuvo bajo el completo control romano para el 7 de septiembre, por lo que continuaron persiguiendo a los que habían huido alrededor de la región. Aunque los judíos continuaron habitando la ciudad destruida, el emperador Adriano estableció una nueva ciudad llamada Aelia Capitolina, que al final de la revuelta de Bar Kokhba en el año 135 después de Cristo, que también marcó el cese de la resistencia judía desde Masada en el año 74, muchas de las comunidades judías fueron masacradas y en el mejor de los casos desalojadas, además se les prohibió vivir dentro de los perímetros de lo que antes fue Jerusalén. Por lo que se erigió un templo romano pagano al dios Júpiter Capitolino, y una estatua del emperador en el antiguo emplazamiento del templo de Herodes, y por si fuera poco, colocaron también en la entrada de la ciudad la estatua de un cerdo, como una burla a las tradiciones alimenticias hebreas, consolidando de esta manera, la segunda gran diáspora judía en la historia. Por último, Adriano decidió anexar la región de Judea a la provincia de Palestina, para borrar su nombre de la zona, y haciéndoles un recordatorio de sus antiguos enemigos, los filisteos. Datos extras. El Arco de Tito, que se construyó en Roma para conmemorar la victoria del general en Judea, representa la procesión de la victoria romana con soldados que llevan el botín del templo, incluida la menorá o candelero de oro, y la mesa de los panes de la proposición, sin contar las placas de oro que los soldados romanos arrancaron de las paredes del santuario, cuando éstas se empezaron a derretir tras el incendio. Según una inscripción en el Coliseo, el emperador Vespasiano contribuyó con botines de guerra en el año 79 después de Cristo, posiblemente con algunos que extrajo del segundo templo a través de su hijo Tito, quien culminaría la obra en el año 80. El templo estaba en el sitio de lo que hoy día es la Cúpula de la Roca, erróneamente llamada la Mezquita de Omar, entre los años 687 y 691, y sus puertas conducían cerca de la Mezquita Al-Aqsa, que llegó mucho más tarde. Juliano el Apóstata intentó reconstruir el templo en el año 363, a fin de refutar de cierta forma la profecía de Jesús en Mateo 24:2, que según el cristianismo primitivo, fue una profecía directa acerca de la destrucción del templo, texto que data de entre 10 a 20 años después del acontecimiento. Los obreros, sin embargo, afirmaron que llamaradas de fuego surgían en repetidas ocasiones del suelo, lo que les impidió colocar los cimientos. El judaísmo considera que la destrucción del primer templo a manos de los babilonios ocurrió en el 9º día del mes de Ab, del año 587 a.C. Y ubican en esa misma fecha
la invasión del año 70 después de Cristo por los romanos, dando origen a la festividad del Tisha B'Av, que conmemora el día más triste de la historia hebrea, en donde se realiza un ayuno nacional como señal de luto, por las dos destrucciones, y por la incapacidad actual de no poder construir nuevamente el templo. Dentro de la escatología judía, se tiene la creencia de que los cimientos del segundo templo serán reemplazados por los de un futuro tercer templo en Jerusalén, por orden y dirección del Salvador judío, o rey descendiente de la casa de David durante la era mesiánica. Los cristianos ortodoxos orientales sostienen que el tercer templo ya existe en cada iglesia consagrada y canónica, a través de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Por otro lado, las denominaciones cristianas creen que el tercer santuario no será levantado hasta que las profecías de Jesús y de los profetas acerca del final de los tiempos se cumplan. Entre ellas se encuentra la doctrina del arrebatamiento de la iglesia nominal que preserva las enseñanzas de los cristianos primitivos, y la aparición del anticristo o el hombre de pecado, quien gobernará a las naciones desde la ciudad santa durante un periodo de 7 años escatológicos, antes del retorno de Jesús para el reinado milenial. Parte de estas creencias se fundamentan en el hecho de que el instituto del templo en Jerusalén, con el pasar de los años ha mostrado avances en los planos arquitectónicos para el tercer santuario, y elementos esenciales, como el candelero de oro, el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición, los utensilios de oro para el lugar santo y los de bronce para los holocaustos, el bordaje y la costura del traje del sumo sacerdote, y el cuidado para obtener una vaquilla roja. Todo financiado a base de donaciones. Pero es sabido por todos, que para darse una obra de tal magnitud, no solo es necesario el apoyo y la autorización de varias instituciones israelíes, sino también, acuerdos políticos y tratados con respecto a la geografía actual del Estado judío, que para erigir este nuevo templo, deberá ocupar gran parte del área que hoy día ocupa el Domo de la Roca, que es considerado territorio musulmán. Si el video te ha sido útil o interesante, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con amigos. Además puedes suscribirte al canal para más contenido. Muchas gracias.